Bien, buenas tardes, compañeros, compañeras, pensionados y pensionistas en pie de lucha. Mi nombre es Adán Chávez Rubio y soy parte de la comisión de esta organización, Pensionados y Pensionistas en pie de lucha. En esta ocasión vamos a elaborar este video con el fin de informar a los compañeros pensionados, pensionistas, jubilados, también a los compañeros en activo y que están próximos a jubilarse, a pensionarse, sobre qué ley es la que nos están aplicando al pensionarnos, cómo se cotiza nuestras pensiones. Entonces, informar, pero a la vez denunciar a ICEMIN ante el público en general, no solamente estatal, sino nacional, de cómo es que ICEMIN nos roba sistemáticamente nuestras pensiones. Pues bien, sin más preámbulo, vamos a iniciar este video con respecto a qué ley es la que nos está aplicando ICEMIN. Pues bien, resulta que esta generación que nos estamos jubilando en estos momentos, desde el 2019 hasta, 5 años más adelante del día de hoy, somos una generación que entramos a laborar a mediados de los años 80, de 1980, en los años 90 y hasta el 30 de junio del 2002, que es el 1 de julio del 2002 cuando entra una nueva ley de ICEMIN. Pues bien, todos los que esta generación que nos estamos jubilando en estos momentos, pues pertenecemos a esta ley de 1994. Sin embargo, ICEMIN nos está aplicando la ley del 2002 desde el año 2019, cuando no nos corresponde. ¿Qué argumentos da ICEMIN con respecto al por qué nos están aplicando la ley del 2002? Según ICEMIN, es porque la ley de 1994 es una ley abrogada y que la ley que prevalece en estos momentos, que la ley que nos corresponde en estos momentos es la ley del 2002. Nosotros no estamos de acuerdo con esos argumentos porque se supone que si es verdad que la ley de 1994 será una ley abrogada, pero sin embargo es con la ley que nosotros entramos a laborar y por lo tanto es con la que se nos tiene que aplicar. Se nos tiene que aplicar esa ley porque la ley vigente que le llaman ellos es la del 2002, es una ley que lacera nuestros derechos como pensionados, como trabajadores en activo, ¿sí? Y que por lo tanto es una ley que nos perjudica. Y si es una ley que nos perjudica, entonces, según la Constitución mexicana, en su artículo 14, que cuando una ley perjudica, lacera los derechos, perjudica a la gente, que en este caso los trabajadores del Estado de México, cuando una ley perjudica, no debe ser una ley retroactiva. Solamente la ley es retroactiva cuando esta nos beneficia, pero claramente la ley del 2002, la ley de ICEMIN del 2002, no nos beneficia, al contrario, nos perjudica y lacera nuestras condiciones como trabajadores y como pensionados. Veamos cómo está esta situación de la ley del 94 y la ley del 2002. Pues bien, resulta que con la ley del 1994 a los pensionados se nos cotizaba con el llamado salario presupuestal. El salario presupuestal era con el que se nos cotizaba para saber cuál era nuestra pensión que íbamos a tener diaria los pensionados. Pues bien, en la Gaceta del Gobierno de México, que salió un 4 de julio del 2002, el gobierno del Estado
publica en la Gaceta del Estado de México qué es el salario presupuestal. ¿Sí? Que dice aquí en el texto que es el salario con el que se nos va a cotizar por nuestras pensiones. Y pues resulta que enumera cuáles son esas colaterales que implican o que son parte del salario presupuestal. Como podemos ver aquí rápidamente, espero que se alcance a ver allá con ustedes, el salario presupuestal no solamente es nuestro salario base, sino que entran otras colaterales. Aquí, dependiendo varias circunstancias de cada uno de los trabajadores, en mi caso, por ejemplo, que era profesor, entraba la colateral, salario base, pero entraba también la colateral que se le llama carrera magisterial o docente, según sea el nivel en el que impartíamos clases. Entraba también labores docente, entra también canasta básica, entra también preparación profesional. Una más, una menos, dependiendo cada uno de nosotros. Al igual los servidores públicos, policías, enfermeras tienen también las colaterales que entran aparte de su salario base. Pues bien, a ese se le conocía como salario presupuestal. ¿Qué es el salario presupuestal? Todo aquel salario que llega quincena con quincena, ¿sí?, constante en nuestros pagos, en nuestro talón de pago. Ahí lo podemos ubicar. Si no, espero que se haya logrado ver estas imágenes que mostré, ¿sí?, de estas copias, donde aparecen cuáles son las diversas claves que entran para cotizar nuestras pensiones con el salario presupuestal. Pues bien, entran como 5 o 6 claves. Sin embargo, en el 2019, ICEMIN, recuerden que desde el 17 Alfredo del Mazo intentó cambiar la ley de ICEMIN, que a finales del año 17 los trabajadores que nos movilizamos en el Estado de México en contra de la ley de ICEMIN, ¿sí?, la bancada de Morena, que en ese momento era mayoría, echamos para atrás con la lucha esa reforma a la ley de ICEMIN propuesta por Alfredo del Mazo, que fue en el finales del 17. Sin embargo, en el 19 modifican la ley sin que nos la dieran a conocer y elaboran una nueva forma de cotización a las pensiones. Y a estas pensiones ahora ya se les va a cotizar ya no con el salario presupuestal que establecía la ley. En el 19 ya se van a cotizar las pensiones con el salario sujeto a cotización. ¿Sí? En el salario sujeto a cotización, aquí aparecen las colaterales que integran ese salario sujeto a cotización. Y dentro de ese salario sujeto a cotización, entran también otras colaterales, no solamente el salario base, sino entran otras colaterales, ¿sí?, que son estas otras, y estas últimas. Aquí habría que ver en nuestro talón qué colaterales nos llegan y que por lo tanto son las que deben integrarse para el salario sujeto a cotización. Pues resulta que con este salario sujeto a cotización, pues entran más claves, más colaterales que en la del salario presupuestal. Aquí en el salario presupuestal entran nuestro salario base y 4 o 5 colaterales más. Mientras que en el salario sujeto a cotización, que es con la ley que se modificó en el 19, pero que al final de cuentas es parte de la del 2002, pues aparecen 2 o 3 claves, 2 o 3 colaterales más que en la del salario presupuestal. Entonces, aparentemente diría uno, pues es mejor. ¿Por qué? Porque son más colaterales con el salario sujeto a cotización que con el salario presupuestal.
Pues aquí vamos a aclarar el engaño que nos hacen los de ICEMIN. Pues bien, aquí tengo el ejemplo de, poniendo mi caso para que lo veamos de forma concreta, ¿sí? Yo demandé y obviamente tengo los datos ahí concretos que ICEMIN maneja de uno y otro. Entonces, miren, mientras que la ley dice que para cotizar mi pensión se tienen que sumar los últimos 3 años de laborales, ¿sí? Es decir, se saca cuál es el salario presupuestal con la ley del 94 y se suman esos 3 años. Y la suma de esos 3 años, en mi caso, suman 805,000 pesos. Mientras que con la ley del 2002 y esta modificación que se hizo, de que ahora se va a cotizar con el salario sujeto a cotización, pues resulta que la suma de esos 3 últimos años en los que yo laboré, con el salario sujeto a cotización, esa suma de esos 3 años da un resultado de 920,000 pesos. Si ven la diferencia entre uno y otro, pues son 115,000 pesos mayor con la ley del 2002. Dirá uno, pues está mejor. Sin embargo, ahí está la trampa de ICEMIN. ¿Por qué? Porque la ley del 2002 dice en su artículo 5, apartado 15, que esta cantidad que suman los 3 años del salario sujeto a cotización se debe multiplicar por .75. No dice por qué, simplemente se multiplica por .75. Que para nosotros, haciendo un análisis con calma, pues no es otra cosa más que la tasa de reemplazo que nos están dando por 30 años de servicio. Ustedes chequen el tabulador de la ley del 2002 de que por 30 años de servicio nos vamos con una tasa de reemplazo del 75%. Mientras que con la ley del 94, con 30 años de servicio, nos vamos con 100% de nuestro salario. Y es decir, se nos aplica una tasa del 100%. ¿Sí? Entonces, aquí está la verdadera trampa que hace ICEMIN con la aplicación de la ley del 2002 y la modificación que también le hace en el 2019 con respecto al salario sujeto a cotización, donde se dice entonces que esos últimos 3 años, el salario de sujeto a cotización de esos últimos 3 años, se tiene que multiplicar por .75. ¿Sí? Mientras que en la del salario presupuestal de la ley de 1994 no tienes que multiplicarlo por ese .75, ¿sí? Sino que simplemente lo multiplicas por 1, que sería el 100%, y por lo tanto la tasa sería 100% en dado caso, ¿sí? Tenemos entonces que en la ley del 94 va directamente. Dice la fórmula para la cotización que después de sacar esto, por ejemplo, con la ley del 2002, esos 920,000 al multiplicarlo por .75 caen a 690,000 pesos. Y aquí vemos que ya es mucho menor a la del salario presupuestal. Después de hacer esta multiplicación, que acá no se hace, sino es directo, lo dividimos entre los días de esos 3 años, que son 1095 días. Al dividir 805,000 entre 1095 días me da 735 pesos. Mientras que acá en la del 2002, como bajó a 690,000, al dividirlo entre 1095 me da 630 pesos con 14 centavos. 630 pesos. ¿Ven la diferencia? 105 pesos ahora a favor de este lado. Que esa ya sería nuestra pensión diaria. Acá en ICEMIN, obviamente para seguir igual engañándonos,
nos dicen que esta cantidad es el salario referencial y que esta cantidad ahora sí se multiplica por 1, que sería el 100%, porque los que tenemos 30 años de servicio o más, ¿sí? Nos aparece en nuestro dictamen que nos vamos con el 100%. Entonces dice, ahora multiplícalo por el 100%, que en este caso sería 1, ¿sí? Y nos va a dar la misma cantidad, 630 pesos, con 14 centavos, pero observémoslo en 630 pesos diarios, ¿sí? Mientras que con la ley del 2002 yo me voy con una pensión diaria de 630 pesos, con la del 94 yo me iría con una ley de 735 pesos. Son 105 pesos de diferencia diarios. Si lo multiplicamos por 30 días, son más de 3,000 pesos de diferencia mensuales entre una ley y otra. ¿Sí? Así es como se nos cotiza las pensiones ISEMIN, y obviamente nos las cotiza de esta forma. ¿Con qué fin? Con el fin de bajar pues nuestras pensiones. Ahí de entrada nos están robando 25% de nuestra pensión. Bien, ¿en qué otra forma nos afecta el que nos aplique la ley del 2002 y no la del 94? ISEMIN dice que nos respeta de la ley 94, a pesar de que dicen que ya está abrogada, nos respeta la edad, que con la ley del 94 nos podemos ya pensionar, jubilar con 50 años de edad, mientras que con la del 2002, para poderse pensionar o jubilar, dependiendo de los años de servicio, necesitamos tener mínimo 57 años. Es decir, aquí hay una diferencia de edades de 7 años. En la ley del 94, yo con 30 años de servicio ya me podía jubilar. Es decir, irme con el 100%. Mientras que con la ley del 2002, con 30 años de servicio, en su tabulador no se van o no nos vamos con el 100%, sino con el 75%. De ahí entonces que digan acá que la suma de los 3 años del salario sujeto a cotización se tiene que multiplicar por 0.75. En realidad nos están aplicando una tasa de reemplazo del 0.75, a pesar de que diga nuestro dictamen que nos vamos con el 100%. Es mentira, nos están aplicando el 75%, la tasa de reemplazo del 75%. ¿En qué otra forma nos perjudica la ley del 2002? Con la ley de 1994 reconocía los años adicionales. ¿Qué es esto? Que por cada año más que yo laboré después de esos 30 años que solicitan para jubilarme, ¿sí? Por cada año más que yo me quedaba a trabajar, me compensaban con un 3% más para jubilarme. Si yo hice 31 años, me iba no con el 100%, sino con el 103%. Que 32 años con el 106%. Que 33 con el 109%. Así hasta llegar a 37 años, que sería con el 121%, que es el tope de compensación que nos podría dar ISEMIN con la ley de 1994. ¿Qué pasa con los años adicionales en la ley del 2002? Simple y sencillamente no existen. Cumpliste 35 años, 40 laborando, pues te aplican esta misma tasa y no te dan años adicionales. Entonces ahí vemos cómo aquella gente que decidió trabajar 5 años más, aparte de robarle acá un 25%, pues le roban, si son 5 años, por 3, 5 por 3, 15% más. Sumados uno y otro, ya es el 40% de su pensión que le están robando. ¿Sí?
Pero sin embargo, para ISEMIN eso no es un robo porque según en la ley está establecido así. Si uno quiere rectificar con ISEMIN su dictamen, decir, oye, ¿sabes que no estoy de acuerdo? Muchos compañeros lo han hecho. Y lo que hace ISEMIN es hacerle una cotización todavía más baja como castigo de que no acepte el dictamen que les dieron. Entonces, solicitar a ISEMIN que corrija su dictamen es un grave error. Aquí lo que tenemos que hacer es demandar por medio de un abogado que nos solicite el pago de los años adicionales que, según la ley, sí nos corresponde y por lo tanto sí se pueden ganar, ¿sí? Esta es otra forma en que ISEMIN pues, nos atraca nuestras pensiones, pero no es solo la única, o no son las únicas, con la tasa de reemplazo, con la carencia de años, de la no existencia de años adicionales en la ley del 2002, pero también nos roban de otras formas descaradas. Por ejemplo, nosotros, los de la Comisión de Pensionados y Pensionistas en Pie de Lucha, nos percatamos que cuando nos empiezan a pagar año y medio después, casi 2 años, nos empiezan a pagar la cotización de 2 años atrás. Nosotros los de la comisión nos recibimos nuestro dictamen en el año 2021 y la cotización que nos dio ISEMIN obviamente es del año 2021, pero nos pagan hasta el 2023, mediados del 2023, es decir, año y medio después. Pues resulta que cuando nos hacen nuestro primer pago, lo hacen con respecto a la cotización del 2021. Es decir, el aumento que hubo en el 2022 de las pensiones, que fue de 7.3%, lo obvian y no nos lo dan. Los de la comisión mencionamos, bueno, pues quizás ahora que se venga el aumento en el año 23, que fue en la segunda quincena de agosto del 23, llega el aumento, pero llega solamente el aumento del 2023 y del 2022 sigue brillando por su ausencia. Entonces, aquí ISEMIN nos está robando un 7.3% más en nuestra pensión, que fueron los aumentos en el 2022. Y creemos que es de forma sistemática esos robos, no solamente a los de la comisión, sino a todos los compañeros que más o menos estamos viviendo esta situación. Y con más razón los compañeros que tienen su cotización del 22, reciben su pago hasta el 24 y pues seguramente como en el 24 el aumento nos llegó en la segunda de febrero, pues seguramente no van a recibir el aumento del 23 ni del 24. ¿Por qué? Porque ya se dio en la segunda de febrero. ¿Sí? Nosotros como comisión le hicimos de conocimiento esto al director de ISEMIN en una reunión que tuvimos el 20 de junio allá en Palacio de Gobierno del Estado de México, junto con las autoridades de gobernación. Le hicimos saber que nos hacía falta ese aumento del 2022 y se los comprobamos ahí haciendo un ejercicio rápido con el talón de algunos de los compañeros y demostramos que nos faltaba el aumento del 2022. Entonces el director de ISEMIN dijo, bueno, pues es que han de haber sido errores y pues había que todo aquel que tenga su error, pues que lo corrija ISEMIN y el asunto resuelto. Pues nosotros pensamos y le dijimos que no creemos que haya sido un error, sino más bien que son políticas que está llevando a cabo ISEMIN. No sabemos si desde directrices desde el gobierno o no sabemos de donde nos están recortando nuestras pensiones en general a todos los pensionistas, a todos los pensionados, a todos los jubilados. Es decir, no creemos que haya sido un error, sino que más bien de forma sistemática nos están robando nuestras pensiones. De ahí que queremos hacer una denuncia ante el público en general de qué es lo que está haciendo ISEMIN.
Y creemos que este robo sistemático no es de ahorita, viene desde los gobiernos priistas y en particular el último de Alfredo del Mazo, donde creemos que desde el 19 empezaron a darse directrices de que se recorte las pensiones a los pensionados y pensionistas nuevos. ¿De qué forma? De 1001 formas en las que se pueda, con el fin de disminuir el monto de pensiones que tiene que pagar el gobierno ICEMIN hacia los pensionados. Y lamentablemente esas directrices, lo creemos así, se siguen llevando a cabo hoy en día, aún con el gobierno nuevo de Morena. Es decir, seguimos o sigue ICEMIN buscando las formas de cómo disminuir nuestras pensiones o cómo robarnos parte de estas pensiones, ¿sí? El reducir el gasto social son parte de las políticas del neoliberalismo y dentro de ese gasto social pues están las pensiones. Entonces es parte de esa lógica de estas políticas neoliberales el buscar cómo reducir las pensiones, que obviamente esta es una reducción de los gastos del gobierno en gasto social. Entonces, lamentablemente creemos que sigue todavía esta tendencia, ¿sí? Tenemos entonces que ICEMIN busca por diversos medios el cómo reducir estas pensiones, que no es otra cosa más que la continuación de un proyecto neoliberal. Pues esto es lo que nosotros queríamos hacer de conocimiento a los compañeros pensionados, pensionistas, al público en general, porque nos parece lamentable que muchos compañeros pensionados, pensionistas, nos conformemos con lo que nos da ICEMIN. No nos cuestionamos si nos están dando lo correcto, lo justo en nuestras pensiones o si nos están robando y no nos están dando completo lo que nos corresponde. Lamentablemente vivimos en una cultura de la indefensión, donde no defendemos nuestros derechos y aún a pesar de sabiéndolos, también se nos dificulta el defender nuestros derechos y por lo tanto nos dejamos que ICEMIN nos dé las pensiones que le vengan en gana. Otra cuestión que ICEMIN está cometiendo es que nosotros como movimiento de pensionados y pensionistas en pie de lucha nos hemos dado cuenta que hay muchas pensiones, principalmente con compañeros servidores públicos, de, conserjes, administrativos, secretarias, que tienen pensiones menores al salario mínimo, es decir, de 180 pesos, 200 pesos, 220, en fin, hay muchos compañeros que tienen pensiones menores al salario mínimo, cuando la Constitución y la misma ley de ICEMIN dice que no puede haber pensiones menores a un salario mínimo. El salario mínimo en estos momentos está en 249 pesos y sin embargo encontramos muchos compañeros que tienen pensiones menores a ese salario mínimo. Pues bien, esa era la información que teníamos que dar y la denuncia que tenemos que hacer con respecto a lo que está haciendo ICEMIN, con respecto hacia nosotros, los pensionados y pensionistas del gobierno del Estado de México. Pues muchas gracias, compañeros, compañeras, y estamos pendientes de cómo se desarrolla la lucha y estaremos informando más con respecto a estas situaciones de ICEMIN y los pensionados. Pues muchas gracias y hasta luego.